Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor, amén. Le damos gloria, honra y alabanzas al que vive. Estando agradecidos, hermanos, que el Señor nos ha dado en su buena voluntad poder reunirnos para poder oír, para poder recibir aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Quiero invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. De manera que si tiene su Biblia, le invito al que pueda abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, la cual nos fuera enviada en esta hora por medio de tu Espíritu Santo, teniendo el privilegio de poder abrir libremente las Escrituras y así también poder compartir de las Sagradas Escrituras la lectura. Ahora ha llegado el momento de la exposición, el ruego en la oración es el que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, a oídos de todo tu pueblo y para que en ello tengamos la debida edificación. Creyendo que al pedir algo y es conforme a tu voluntad, tú nos oyes, así como nos oyes también nos sabrás de responder, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, este texto de la palabra de Dios habla sobre el ministerio que hemos recibido. Y el capítulo 4 de esta misma carta, el verso 1, dice: por cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén.
habla del ministerio de la justificación, algo que Dios nos dio por medio del cual somos fortalecidos y por medio del cual hemos recibido gloria de parte del Señor. Amén. Que es, esa palabra gloria es la opinión honorable, es la aprobación de Dios. Amén. O sea, cuando Dios presentó el ministerio de la letra, que era para muerte, el cual descendió por medio de Moisés a través de 2 tablas, que son las tablas de la ley, que declararon al hombre pecador, que lo condenaron, fue un ministerio con gloria eso. Aunque ese ministerio venía de parte de Dios y venía expresando leyes que son para la vida y para el buen relacionamiento para con Dios y el buen relacionamiento para con el hombre, aunque ese ministerio al hombre lo condenó y lo declaró pecador y por consecuencia reo de muerte, descendió con gloria. ¿Por qué? Porque ese ministerio, que era el ministerio de la letra, que descendió en las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios a través de Moisés, vino con gloria porque expresaba la ley moral de Dios. Amén. Por eso dice que los hombres no podían fijar siquiera los ojos en Moisés. Amén. Pero esas tablas luego fueron puestas dentro de un arca y el arca fue tapada con una tapa, que es la tapa del propiciatorio, y por sobre la tapa se puso 2 ángeles con las alas extendidas hacia adelante. Si usted mira algunos de los dibujos que se han hecho en cuanto al arca del pacto, usted podrá ver qué tipo de mobiliario era. Y usted va a ver una caja cuadrada con una gran tapa de oro, bien pesada esa tapa, amén. Y por encima de la tapa 2 ángeles en posición de cuclilla, con sus alas extendidas cubriendo. ¿Por qué? Porque nunca Dios quiso relacionarse con el hombre por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, aunque descendió de Dios y es moral, es una ley con gloria, es un ministerio de gloria, amén, al hombre lo condenó, al hombre lo declaró reo de muerte, amén. Pero aquí el apóstol Pablo pone en contraste estos 2 ministerios, el ministerio de la letra que descendió por medio de Moisés en 2 tablas de piedra, el cual descendió con una gloria al punto tal que los hombres no pudieron fijar su rostro en Moisés, el cual luego fue puesto dentro de un mobiliario que fue cubierto con una tapa de oro maciza, pesada, amén, que no podía ser movida fácilmente, y por encima de la tapa 2 querubines con sus alas extendidas como cubriendo eso, señalando de qué, que si bien esa ley descendió de Dios y es una ley moral, que es buena, que es justa, que es santa, pero al hombre lo declara culpable, lo declara reo de muerte. Por eso es que nunca quiso Dios relacionarse con el hombre por medio de la ley. Y todo el que quiere relacionarse con Dios por medio de la ley, de la gracia de Cristo se desvía y de la gracia cae. Amén. Entonces, poniendo los dos ministerios, el apóstol Pablo dice, si el ministerio de letra que vino con gloria, al punto tal que los hombres no pudieron fijar el rostro en Moisés, ¿cuánto mayor gloria tiene el ministerio de la justificación? Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de la condenación. ¿Por qué? Porque el ministerio de la letra que declaraba al hombre pecador, al hombre lo excluía, lo separaba de Dios. Pero el ministerio de la justificación lo reconcilia al hombre con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, habiendo nosotros recibido este ministerio, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Por la gracia que nos es concedida a través de este ministerio. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y fíjese lo que dice el capítulo 5, verso 18 de la segunda carta a los Corintios. Estamos leyendo Corintios, capítulo 5, segunda carta, versículo 18.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces aquí hallamos tres cosas en cuanto al ministerio de la justificación. Primeramente, que la gloria es mucho mayor que la del ministerio de la letra. Aunque el ministerio de la letra descendió con gloria al punto tal que los hombres no pudieron fijar el rostro de Moisés, porque el rostro resplandecía. Si usted lee allí en el libro de Éxodo, usted va a poder leer en cuanto a esto, que los hombres no podían fijar su rostro en el rostro de Moisés a causa del resplandor que tenía cuando recibió el ministerio de la letra, que eran las tablas grabadas de la ley, la cual expresaba la ley moral de Dios, expresaba la ley moral por la cual el hombre podía tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Amén. Por eso la ley es santa, la ley es justa y tuvo su gloria. Pero el apóstol Pablo dice, si ese ministerio tuvo gloria, el ministerio de la justificación, dice, tiene aún una gloria mayor. Y a causa de que nosotros fuimos hechos ministros competentes por Dios, al haber recibido esta gracia. Amén. Y ahora voy a explicar cómo es que lo recibimos. Porque el ministerio de la reconciliación no le fue dado al pastor, no le fue dado al evangelista, no le fue dado al apóstol, no le fue dado al maestro, no le fue dado al profeta, le fue dado a la iglesia. Y ahora voy a explicar cómo es que nos fue dado. Amén. Pero no es un ministerio que tiene que ver solamente con el don del pastor, con el don del evangelista, con el don del profeta, y que excluye al resto de lo que podría decirse la membresía o el resto de la eclesía, de los hermanos. Amén. Ahora voy a explicar, pero sigamos aquí en este orden. Dice, el ministerio de la justificación fue con mayor gloria, tiene una gloria mayor. ¿Por qué? Porque por el ministerio de la letra al hombre lo excluía de Dios. ¿Qué es lo que declara la ley? Que todos hemos pecado, por tanto quedamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por medio de la ley ningún hombre será justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 3 de Romanos, verso 23 dice que por cuanto que todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y capítulo 3, verso 24 dice, habiendo sido reconciliados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí entra el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Se da cuenta dónde entra el ministerio de la reconciliación? No entra cuando vino la ley moral, sino que el ministerio de la reconciliación entra cuando vino Cristo a este mundo y cuando consumó la obra. Por eso que en el Evangelio la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. Solamente el que ha creído y que ha recibido esta gracia del perdón de los pecados y del don de la vida eterna, tiene la gracia de poder comunicarle a otros este ministerio. Por lo cual dice, habiendo recibido nosotros, y ahí lo involucra a todos el apóstol Pablo, este ministerio, no desmayamos. Amén. Y fíjese lo que dice, y nuevamente lo leamos el capítulo 5, verso 18 de la segunda carta a los Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay otro ministerio por el cual los hombres se puedan reconciliar con Dios. Todos los que enseñan el cumplir la ley, el obedecer la ley, amén, no lo van a religar con Dios al hombre, lo van a excluir a Dios del hombre y al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede justificarse por la ley, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. No la podemos quitar a la ley, porque si quitamos la ley entonces no habría condenación, no habría pecado. Si no hay condenación, si no hay pecado, no hay condenación.
Y si no hay condenación, ¿para qué vamos a necesitar un Salvador? Si yo no me sintiera pecador, si yo no me reconociera pecador y no me viera condenado, nunca clamaría por un Salvador. La razón por la que clamamos por un Salvador es porque, reconociéndonos pecadores y entendiendo que fuimos condenados por ese pecado, clamamos a Dios para que nos sea dada la gracia y el perdón que es por medio de Jesucristo, que es por donde nos reconciliamos con Dios. Por eso dice, teniendo este ministerio, no desmayamos. Hermano querido y hermana querida, por eso es que tenemos que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, cumplir con el ministerio que nos fue dado. Cumplir con el ministerio que nos fue dado. ¿Y cuál es el ministerio que nos fue dado? Como si Dios rogase, amén, por medio nuestro, a los hombres que se reconcilien a Dios, con Dios. Fíjense, vamos a seguir leyendo el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros tenemos que cumplir con el ministerio cual fuimos llamados, y es a que los hombres se puedan reconciliar con Dios. Pero la reconciliación para con Dios no viene por el cumplimiento de la ley, sino que viene por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Por eso es que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si nosotros solamente le enseñamos a los hombres que tienen que guardar, por ejemplo, el sábado, que tienen que guardar las fiestas que Dios estableció, como tanto se enseña, si tienen que guardar la ley expresada en los mandamientos y las ordenanzas, las cuales no son 10, son un total de 613 leyes. El que quiera cumplir con la ley, no solo va a tener que cumplir con las 10, sino va a tener que cumplir con las 613 leyes. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no cumpliera con una de ellas se hace culpable de todas las demás. Lo que pasa que hoy mucha gente no lee detenidamente las Escrituras y lee así salpicado, una parte acá, una parte allá, entonces no puede entender. Y quieren cumplir diciéndose a sí mismo que tienen que obedecer a Dios, pero el que quiera obedecer a Dios por medio del cumplimiento de la ley, no solo va a tener que cumplir con las 10 leyes que descendieron, sino con las 613. Y no solo va a tener que observar la ley, sino también va a tener que observar la intención del corazón. Porque alguno puede decir, yo nunca he adulterado. Yo he conocido personas que se han jactado y que han dicho de nunca haber adulterado, nunca haber engañado a su mujer, nunca haberla engañado con otra mujer. Pero el hecho de que nunca hayan engañado a su mujer con otra mujer, no significa que nunca hayan mirado a una mujer. Que nunca hayan mirado a una mujer para codiciarla. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, nos engañamos a nosotros mismos y tendríamos una falsa expectativa o una falsa imagen de nosotros mismos si creemos que nosotros podemos cumplir. Cuando Dios dio la ley, Israel toda dijo, vamos a cumplir. Cuando Dios dio las promesas que iban a venir con la ley, vamos a cumplir todo lo que Dios diga. Cuando Dios comenzó a decir lo que tenían que hacer, dijeron, hable Dios con Moisés y Moisés con nosotros, no queremos oírlo a Dios. ¿Por qué? Porque vieron que era muy pesado. Entonces, muchas veces queremos las bendiciones, pero entendemos que creemos que para recibir esas bendiciones tenemos que
cumplir con todos los mandamientos de Dios. Y ciertamente que por medio de la observación de la ley, ningún hombre va a poder recibir la bendición. Por eso la Escritura habla, y no me quiero ir del tema, de que el ministerio de la justificación tiene mayor gloria. ¿Por qué? Porque declara al hombre absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Ayer nosotros compartíamos en el Evangelio de Marcos que cuando el Señor Jesucristo expiró, en el momento en que el Señor expiró, dio su último aliento, el velo del templo se partió. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cualquiera que quisiera mirar no podía mirar del otro lado porque había un gran velo bien pesado, que era una gran cortina de obra primorosa, bien pesada, que no permitía siquiera que pasara la luz del otro lado, que impedía que se viera lo que había del otro lado. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó, permitiendo a todo hombre mirar. No fue un hecho fortuito o de casualidad, y no ocurrió ahí simplemente porque ocurrió, sino porque se había abierto un camino nuevo por el cual el hombre podía entrar al lugar santísimo con confianza. Se había abierto un camino por el cual el hombre podía mirar en ese lugar santo y no caer muerto. ¿A través de qué? A través del perfecto sacrificio. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que asirnos de Cristo. Tenemos que fortalecernos en Cristo para poder entender por dónde viene la bendición de Dios para nuestras vidas. Por dónde viene la bendición de Dios para todo hombre, no solo para nuestras vidas, sino para todo hombre, por dónde es que viene la bendición de Dios. Si yo quiero que un hombre reciba la bendición de Dios y le digo, mira, tienes que obedecer, tienes que cumplir, tienes que hacer esto, hacer lo otro, lo más seguro es que le ponga una pesada carga que no la puedo llevar siquiera yo y le va a ser imposible llevarla. Pero si yo le presento el Evangelio y le explico que hubo un hombre que nos sustituyó en la cruz del Calvario y que pagó el precio de nuestro rescate y siendo justo, siendo santo, murió como un pecador para saldar, para cubrir nuestros pecados, para saldar la deuda, entonces ese hombre podrá tener una esperanza y podrá tener confianza en Dios, en que por medio de la fe en el Señor Jesucristo va a salir adelante. De ahí a que el apóstol Pablo trajo a colación estos dos ministerios y dijo, el ministerio de la letra que venía trayendo la ley moral, que descendía de Dios, vino con gloria, al punto tal que los hombres no podían fijar el rostro de Moisés. Si ese ministerio que al hombre lo excluía de Dios fue con gloria, cuánto más glorioso es el ministerio que lo reconcilia al hombre con Dios. ¿Y cuál es el ministerio que lo reconcilia al hombre con Dios? El ministerio de la justificación. ¿Cuál es ese ministerio? El que se da a conocer por medio de la predicación del Evangelio, por donde complació a Dios salvar al hombre. Por eso dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. El Evangelio no es una invención de una organización, de un grupo religioso. El Evangelio proviene de Dios. Y es el medio que Dios dio al hombre para que se relíe, para que se reconcilie con Él. Por lo cual es un ministerio muy glorioso y quienes entendemos este ministerio no desmayamos, sino que seguimos rogándole a los hombres que se reconcilien con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único medio por el cual el hombre puede llegar a Dios. No hay otro camino dado al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. Amén. De ahí entonces, hermano querido y hermana querida, entendiendo esta gracia que nos fue concedida, no desmayamos, sino que seguimos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, continuando con esta gloriosa labor que es la de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda,
sino que alcance vida eterna. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegar a nuestras vidas por medio del poder y la potencia del Espíritu Santo, alumbrándonos así los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos comprender, Señor, cuál es la gracia que nos fue concedida a través del ministerio de la justificación, el cual es mucho más glorioso, Señor, que el ministerio de la letra que lo excluía al hombre, Señor. Dado que este ministerio lo reconcilia al hombre para contigo, y tú nos lo has dado a nosotros como si tú rogases por medio nuestro que los hombres se reconcilien con Dios. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito, hermano, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,